18 horas 3 minutos en el Ecuador continental. Oyentes de 1050M Internacional, Voces con Libertad, bienvenidos a su programa de opinión, comentarios, entrevistas, análisis desde el centro de la democracia, emisión correspondiente al día viernes 23 de junio del año 2023. 18 horas 4 minutos en el Ecuador continental. Saludos cordiales a nuestro gerente general, el magíster John Copiano. Muchísimas gracias por estar pendiente de nuestra programación. Hoy nos acompaña en control y sonidos el licenciado Stalin Menéndez. 60 minutos de interacción, noticias, comentarios, entrevistas, análisis y todo lo relacionado al mundo de la información. Somos retransmitidos por Radio La Verídica 95.7 FM Estéreo para Ecuador y el mundo, en Facebook como Radio Águila, en Instagram @Radio Águila Sport, en YouTube Radio Águila TV y en Twitter @Radio Águila Voces con Libertad. Y gracias a la gente que está enganchada en nuestro canal virtual. Así es, oyentes en el país, 18:05 minutos en el Ecuador continental. Hay varios temas interesantes que vamos a analizar en el transcurso de la programación. Hay 5 binomios presidenciales ya están en firme, es decir, lograron superar lo que mandó a completar el Consejo Nacional Electoral y de esta forma pues ya son candidatos en firme para este proceso eleccionario previsto para el domingo 20 de agosto del presente año. Unas elecciones atípicas, como lo viene señalando el Consejo Electoral, quien está reclamando asignaciones, no han dado todos los recursos, vamos a contratar, necesitamos movilizarnos con los recursos, dijo Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. 18:05 minutos. Hoy tenemos la presencia del doctor Roberto Angulo Lugo, es juez de lo civil, mercantil e inquilinato del puerto principal del cantón Guayaquil. Vamos a analizar un tema interesante en materia de orden legal, calificación de error inexcusable de parte de la Corte Constitucional. Este tema es interesante. Vamos a escuchar al doctor en este escenario y vamos a dialogar. Siempre el objetivo de la radio es orientar con la verdad, con la transparencia. Esta es una radio de corte popular, una radio que llega al corazón de la comunidad. Doctor, muy gentil, bienvenido. Gracias por visitarnos en este panel. Mi apreciado Jaime, muchísimas gracias. Gracias a Radio Águila, gracias por abrir este espacio. Precisamente soy un hombre de origen popular, nacido de las entrañas del pueblo, y agradezco pues que se nos dé a personas como quien habla esta oportunidad para salir y exponer una verdad tan evidente que en el decurso de lo que vamos a exponer, hasta quien no sea abogado entenderá con claridad cuál es el atropello que se ha cometido por parte de Corte Constitucional sin ningún precedente, un atropello sin nombre, insostenible, arbitrario por demás y que no merece ni el más mínimo respeto desde la óptica académica. Excelente. Y como usted lo enfoca, la Corte Constitucional obviamente no se puede dar el lujo de cometer este tipo de errores. Ellos están para interpretar tal cual como está la normativa constitucional, interpretarla, hacerla aplicar, hacerla respetar de la misma forma, no al criterio, no al antojo, no a las ideas. En la Corte Constitucional son 7 u 8 vocales, no al criterio o a la idea de unos cuantos vocales, sino como debe de ser y como está escrito. Esa es la gran labor de la Corte Constitucional en el país. Relátenos, doctor, cuéntenos cuál es el tema para que la comunidad lo pueda enfocar. Nos están observando por nuestros canales virtuales y nos escuchan a través de Radio Águila. Bien, cómo no, mi estimado Jaime. A ver, vamos a demostrar en esta intervención que ha existido un sesgo, un direccionamiento que no se aplica en otros casos, que la Corte Constitucional establece un doble tamizaje, que en unos casos actúa de una forma, en otros casos bajo los mismos parámetros. Situaciones calcadas aplica sencillamente otras. Habría que ver entonces, la pregunta sería, ¿qué privilegios tienen unos y cuál no tenemos otros? Se nos aplica este error inexcusable.
Esta causa nace producto de que en mi despacho se presentó una acción de protección en el año 2019. Una garantía constitucional. Una garantía constitucional, Perfecto. así es. Esa garantía constitucional, esa demanda fue declarada con lugar, subió a sala y la sala respectiva ratificó la sentencia. En el interín, es decir, dentro de la audiencia pública que se convoca para el efecto, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional, Bien. faltó la comparecencia o inasistió una de las partes legitimadas activas, es decir, una de las demandantes. Producto de esto, pues el artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional establece que existe el desistimiento, pero esta particularidad debe entenderse así. El desistimiento y el archivo de la causa, pues es lógico, porque es absurdo lo que dice la Corte en su malhadada sentencia, en su interpretación, que rechazo su interpretación, de que tenía que archivarse la causa. Pregunto, ¿por qué? Es que si no estuviera aquí en esta sentencia, si no estuviera en esta sentencia 2231-22JP/23, pues no se creería. ¿Cómo es posible que se pueda pretender que la causa se podía archivar si eran varias las personas que estaban inmersas en la situación? Eso es inconcebible. Eso es inconcebible desde otra óptica. Entonces tenemos que la sentencia de Corte Constitucional parte desde la consideración de falacias, tanto en los antecedentes como argumentativas. Entonces no comparece esta legitimada activa, sube a apelación, baja y comparece esta persona ya estando en el estadio de ejecución y dice, a ver, señor juez, ahora que estamos en ejecución, pues no pudimos comparecer por X y Z situación, pero estamos en la misma situación fáctica, el mismo patrón fáctico, entonces las mismas circunstancias, partimos de un hecho, ojo, no se ha agregado, se ha insertado nuevos hechos o nuevas pruebas, es el mismo hecho, un solo hecho que desencadena efectos para todos los que estaban legitimados activamente dentro de la causa. Entonces, ¿por qué, señor juez, se nos dejaría afuera? ¿Por qué se nos va a hacer recorrer todo este camino que tener que entrar nuevamente desde el sorteo de la demanda y que se resuelva cuando ya la Corte Provincial inclusive ya se pronunció en el sentido de lo que está resuelto por usted, que está bien resuelto? La Corte Constitucional en innumerables fallos ha establecido la posibilidad de modular con efecto intercomunis las sentencias. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece ampliamente esa posibilidad de modular la sentencia para lograr los fines que persigue la justicia, el hacer realidad el anhelo de tener una justicia real a través de un proceso. Y la Corte Provincial actuó enmarcado en la norma. Sí, tanto la Corte Provincial como quien habla. Entonces, ¿cuál es el lío? Aquí la pregunta es, ¿cuál es el lío? Claro. El lío se vio una actuación totalmente alegada, la Constitución y la ley. Pegada a la normativa. El lío es porque detrás de este asunto está el Banco Central y entonces se envía el mensaje con esta sentencia 2231-22 JP/23, de que entonces el Estado es intocable y contra el Estado no se puede fallar. Porque eso es todo el escándalo aquí, que se trata del Banco Central. Se está enviando por debajo de la mesa, se está enviando en el mensaje de fondo, el mensaje subliminal, es que contra el Estado no se debe fallar. Estamos adoctrinando a los jueces. Y es desastrosa esta sentencia en todos sus efectos, es desastrosa, ¿verdad? Porque inclusive establece la posibilidad de que se actúe en flagrancia en el prevaricato, abren esa puerta, es decir, sus efectos son absolutamente nocivos. El día de mañana un juez XYZ en cualquier lugar, y como le pasó al juez de Wuhan, ¿verdad? Sencillamente va a venir algo nunca antes visto, algo inconcebible en la esfera jurisdiccional. Es decir, el juez resuelve y la fiscalía, ¿verdad?, en función de esta sentencia, va a poder analizar si esa actuación está en derecho o no está en derecho, o violentó algún principio, o existe la posibilidad de que haya cometido prevaricato y actúe en flagrancia. Eso es someter al Poder Judicial, entonces ahora a la Fiscalía. La Fiscalía tiene por esta sentencia ya la facultad de revisión de lo que hace un juez. Eso es inconcebible desde toda esfera, de todo análisis. No podemos, doctor, direccionar el accionar del juez
cuando está con transparencia actuando dentro del marco de orden legal. O sea, es decir, entonces, ¿qué va a pasar en este país, doctor? Que si el tema contra el Estado, obviamente, o sea, el Estado va a ser intocable, aún no teniendo la razón. Entonces, en ese escenario, ¿de qué garantía jurisdiccional, de qué garantía constitucional estamos hablando, doctor? Por supuesto. Entonces no tenemos garantías reales Claro, porque estamos atando de pies y manos a los jueces. pero lógico, Los jueces porque entre estar en la cárcel y actuar con justicia hay que ver quién decide lo uno, quién decide lo otro. Decidir. Y contra quién va a decidir. Entonces se acaba todo principio de igualdad, de que todos somos iguales ante la ley. Pero déjame, por favor, Jaime, profundizar un poco más en esta sentencia. Continúe, doctor. 2 veces se analiza mi actuación, algo nunca antes visto. Mediante auto de inadmisión, dentro de la causa del auto de inadmisión, el caso de la inadmisión 3130-21 EP, la mismísima Corte Constitucional establece que este juzgador en su auto de fecha 28 de enero del 2021 no vulnera derechos constitucionales, no causa gravamen y no causa gravamen irreparable. Lógica jurídica, señores, y a la comunidad académica que me escucha. Si el auto no vulnera derechos constitucionales, ¿cómo es que después, a más de 8 meses de este auto de inadmisión, se me pide un informe por presuntamente haberme extralimitado en mis competencias? Pero la Corte Constitucional lo está manifestando, doctor. Continúe. Si la competencia es parte del debido proceso, claro, y el debido proceso es parte de las garantías jurisdiccionales, y si no vulneré garantías jurisdiccionales, ¿cómo es posible que me haya extralimitado en mis competencias? Este es un enredo que ni la misma Corte lo puede entender. Doctor, ¿a quién quieren confundir con este enredo? ¿A quién quieren beneficiar con este enredo? O sea, no, es que eso es lo que resta preguntar, doctor, porque usted le está haciendo claro a la comunidad y está actuando dentro del marco legal, con transparencia, como debe de ser. Pero ¿a quién se busca beneficiar? ¿Qué se quiere confundir aquí? Porque es un enredo, doctor, habiendo la razón, la verdad y el accionar, el actuar decente de un jugador. O sea, hoy quieren confundir. Bien, muy interesante. Gracias por la pregunta, mi estimado Jaime, porque recordemos que en alguna ocasión se criticó, no digo que haya sido verdad o no haya sido verdad, pero se dijo que en cierto gobierno desde Carondelet hubo un direccionamiento para que los jueces resuelvan en cierto sentido cuando se trata de instituciones del Estado. Y siempre se ha puntualizado eso, doctor. Siempre hemos escuchado eso. Yo lo que creo es que se trata de causar o crear un sobreproteccionismo a favor del Estado. Un proteccionismo que nosotros los ciudadanos comunes no lo tenemos. El día de mañana usted demanda una institución del sector público y no va a tener esa protección, esa sobreprotección que se le está dando con esta sentencia al Estado. Entonces la Corte actúa sin competencia, ¿verdad? No existe el error inexcusable porque no he cometido ninguna irracionalidad. Claro. Ningún absurdo, ningún error supino, injustificable, como lo estableció la misma Corte Constitucional en su sentencia 03-2019-20 o que sea absurdo dentro de las posibilidades interpretativas. Es decir, se la dedicaron, cogieron al grupo de jueces, no sé, disculpen la expresión, a los tontos y se la dedicaron la sentencia. Si la Corte quería establecer parámetros, tenía que hacerlo a futuro. La Corte, ni por muy Corte Constitucional que sea, tiene competencia para ejercer atribuciones con efectos retroactivos. No, eso no procede. Eso no procede, doctor. Eso todos los conocemos. Usted como conocedor del derecho lo sabe. Jamás excepcional es criticable. Existe una única posibilidad en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es cuando se establece un efecto retroactivo, pero para mejorar derechos. Para mejorar derechos, y la misma norma dice, siempre y cuando no se vulnere la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, entre otras cosas, que es el derecho a ser juzgado con normas previas. La sentencia 141-2018 de la misma Corte Constitucional estableció con claridad que los jueces, cuando actuamos en materia constitucional, no estamos sujetos a investigación de prevaricato. Ahora resulta que esta iluminada Corte dice que no, que todos los demás hemos entendido mal. Bueno, si interpreta una cosa o si interpreta la otra, igual va a resultar en una discriminación, porque a todo el mundo se le ha aplicado conforme la mayoría de los comunes de los mortales lo hemos entendido. Y ahora la Corte dice que a nosotros se nos debe aplicar
de otra forma. Yo le digo algo, mi estimado Jaime, y sin temor, porque hay que perder el temor en este país. En este país. Y estoy seguro que el día de mañana lleguen causas mías a la Corte Constitucional y me quieran perseguir por lo que digo, pero persíganme. Que esto va más allá del cargo. Esto es la dignidad del ser humano que estoy con mi dignidad. No voy a permitir que jamás juegue nadie. Si esta sentencia no estuviera con el membrete de Corte Constitucional y con la firma de jueces constitucionales, yo no creería que la hizo una Corte Constitucional. Señores, debemos mejorar el sistema, el diseño constitucional, para que quienes lleguen a Corte Constitucional lleguen pues con toda la autoridad académica de poder hacer sentencias de lujo, no estas mamarrachadas que están aquí contenidas en esta sentencia, que no se sostienen y estoy seguro no se sostendrán, porque el hecho de que la Fiscalía pueda revisar prácticamente las resoluciones de los jueces, pueda actuar en flagrancia, se haya quebrantado todo el ordenamiento jurídico para declarar error inexcusable de este juez quien habla, sin tener competencia, pasándose por sus mismas sentencias, rompiendo la norma, desconociendo todo. Y lo peor, como usted lo señala, mi estimado Jaime, que lo haga la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, ellos que son los garantistas, porque la Corte Constitucional está para garantizar lo que está escrito en la norma suprema de este país. Hacer respetar tal cual, no al criterio, no al antojo, no a la presión, ni política ni de ninguna otra forma, sino como debe de ser, actuar decorosamente, aplicando tal cual como está la norma constitucional. ¿Qué otro paso va a seguir, doctor, para demostrar lo que usted acaba de mencionar y para que el país en general, la sociedad, todos puedan conocer definitivamente que este tipo de errores no se puede cometer? Esto es una barbaridad. Gracias, mi estimado Jaime. Lo que pasa es que debemos nosotros desmitificar a la Corte Constitucional en el sentido que se tiene el concepto como que ellos son infalibles, no se equivocan. No, cometen grasos errores y a diario, a diario. Parte del sofisma de decir que las decisiones de los jueces han ido en contra de decisiones dentro de una causa penal. Falso, señores, falso. De Fojas 231 y 258 de los autos dentro de la causa 220 del 2019, claramente está establecido que jamás en el Banco Central existió ejecutada una medida cautelar, es decir, judicial, sobre fondos de estas compañías. Sumado a eso, esas compañías jamás fueron parte de ese proceso. Y tercero, para quienes saben materia penal, si no existe comiso, el Estado no se puede pues apropiar arbitrariamente, injustificada y legítimamente de bienes que no le corresponden. Ahora sí, contestando tu pregunta, mi querido Jaime, ¿qué es lo que me queda? Claro, defenderme en las instancias administrativas, porque lo que resuelve la Corte Constitucional es prácticamente inamovible. He escuchado que en ciertos casos han dado marcha atrás, han reculado sus arbitrarias decisiones. Ojalá que llegue un halo de luz y ellos puedan tener la sabiduría al último momento y decir, bueno, nos equivocamos. Porque si reconocer que se equivocaron. Porque si reconoces el error eres grande, pues no. Por último, ya reconoces el error. Doctor, permítame, en este mismo panel, aquí hemos conversado a diario con muchos analistas de constitucionalistas, analistas del derecho penal, analistas del orden político, y en varios criterios, no voy a dar nombres, no voy a citar los nombres, porque definitivamente sería ponerme a revisar videos y todo eso, pero en varios criterios hablan que la Corte Constitucional se equivocó al calificar la muerte cruzada existiendo de por medio ya el planteamiento de un juicio político. Eso lo han dicho algunos constitucionalistas aquí, doctor, y dan firmemente que la Corte Constitucional se equivocó, que se equivocan en la interpretación de la normativa. Eso lo he escuchado. Lo traigo a colación. ¿Y sabe por qué ya sería, doctor, otro caso más de equivocarse y de no reconocer, por favor. ¿Y sabe por qué se equivocan? Porque el artículo 431 de la Constitución de la República establece una exención, una protección, una carta abierta para esta Corte Constitucional. No están exentos ellos de responsabilidad penal. Están exentos
de responsabilidad política. Ni el presidente, ni los jueces de Corte Nacional, ni la ministra fiscal general del Estado están exentos de la responsabilidad o política o penal. Claro. Pero esta corte es una corte inmune, no se la puede tocar. Entonces, pues ellos tienen que responder, porque si el día de hoy me están causando un daño como me lo están causando, igual voy a tener que defenderme, contratar abogados, me lleva estrés, me lleva un problema emocional y todo, porque igual es un problema que se te crea. Y yo pregunto, pues, ¿y en qué responde la Corte Constitucional? Porque van a tener que responder, porque no me voy a callar hasta el último día de mi vida. Si tengo que seguir rechazando este tipo de actuaciones y seguir mi lucha en este tipo de situaciones, lo haré. Porque ya debemos dejar ese concepto, esa forma de actuar, como que pegue, patrón pegue, y la Corte Constitucional puede hacer lo que le da la gana, por nada más el membrete que es Corte Constitucional. Cuando ellos tengan autoridad y respeto académico, porque porque antes de ser juez soy un académico. Claro. Mi vida comienza en la academia. Y entonces soy un hombre de debate, me pueden invitar, invito a la comunidad académica, invito a las universidades, invito a los gremios, invítenme donde sea y debatimos, porque aquí se trata de transparentar la administración de justicia, que cuando el juez resuelve un caso pueda tener la posibilidad de salir ante los medios de comunicación y defender su actuación. Transparentemente. Y por eso, y como accionar y soy un hombre que no tiene nada que esconder, y por eso, Jaime, una vez más te agradezco esta oportunidad de estar aquí. Qué bien, doctor. Vea, este medio... Y vamos nosotros a hacer un exhorto y esperemos que de alguna forma la Corte Constitucional reconozca. Y qué bien la valentía de un magistrado que viene del pueblo, un hombre que se preparó, un hombre que siguió la normativa del derecho, que le apasionó el derecho, un académico, y luego en su concurso de juez, llegando a ese cargo importante para administrar justicia, un hombre que actúa como debe de ser. Pero si este accionar y este actuar no es de buen agrado para algún poder político, económico o algún poder que debe beneficiar a alguien y tratar de hacer quedar mal a un administrador de justicia, definitivamente los medios de información pública, quienes actuamos en el campo de orden transparente, estamos para rechazar, para criticar y repudiar este tipo de accionar. Hay que reconocer, la Corte Constitucional se equivoca, aquí lo he escuchado en varias ocasiones, así es, de varios analistas políticos y constitucionalistas, el accionar equivocado, pero lo malo es que ellos se creen obviamente inmunes y que no pasa nada con ellos, que se puede equivocar perjudicando a mucha gente. Y el doctor ha tenido la valentía de salir al frente para reclamar por su nombre, por su accionar, y mucha gente que ha quedado callada, mucha gente que ha preferido ahí. Definitivamente esto debe de cambiar. Doctor, tenga la certeza que en algún momento, si este medio de comunicación es necesario para lograr brindar el apoyo y la transparencia y que se conozca la comunidad, aquí estamos. Nos toca la puerta y aquí estamos, doctor, para estar en esta causa que definitivamente es justa, legal y transparente, doctor. Infinitamente agradecido, mi querido Jaime. Quiero agradecerte en lo personal, agradecer a la radio, agradecer a todo tu equipo de trabajo. En verdad es importante que se abran estas ventanas o estas posibilidades de exponer este tipo de cosas, que el pueblo tenga en definitiva la posibilidad de exponer, de hablar, que quienes generalmente no salimos a hablar, a veces se critica mucho al sistema de administración de justicia, pero no se brinda la posibilidad de que los integrantes pues también tengan su posibilidad de hablar, decir, exponer esto es lo que está pasando, y de pronto en conjunto, lo que pasa es que a veces tratan como sociedad y ciertos políticos o los grupos de poder de fraccionarnos. Si nosotros como sociedad entendemos que somos un solo equipo, que tenemos que actuar como un solo puño, que somos de una sola mano, así podremos salir adelante, hablando de frente, con transparencia, tocando todos los temas, sin guardarnos nada, transparentando. Si resuelvo algo, tengo la total posibilidad de salir ante los medios de comunicación y defender mi decisión y decir, por esto hice esto y esto y esto. Y explicarlo en términos sencillos. Qué bien, doctor. Muchísimas gracias al doctor Roberto Angulo Lugo. Él es juez de lo civil, mercantil e inquilinato del Cantón Guayaquil. Nos ha explicado un tema interesante
nosotros nos comprometemos a seguir esto para lograr que en algún momento se brille la verdad y se transparente el accionar de un juez que definitivamente no le tiembla a nadie y dice la verdad como debe de ser. Vamos a la pausa, 18, 28 minutos. No se vaya del dial. Enseguida retornamos.